a esa persona con ascendente en Escorpio le va a costar mucho trabajo encarnar esa energía y les voy a explicar por qué. Esas casas de agua funcionan a modo Matrix, que habla de cierta programación. Cuando hay planetas ahí, la persona sí o sí tiene capacidades psíquicas. Esas casas son la casa. Entre más pronto te des cuenta que naciste con ese don, más fácil va a ser transitar esta vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Norma de Ya Estaba Escrito y en esta ocasión les traigo el primer capítulo de la temporada Biblioteca Astrológica. El video pasado estuvimos platicando Lalo y yo un poquito, muy brevemente, de lo que significa cada casa en una carta natal. Recuerden que las casas son áreas de experiencia que todos tenemos en nuestra vida y están marcadas en la carta. Entonces, muchas veces preguntamos, ¿qué significa la casa 1? ¿Qué significa la casa 2? Porque queremos saber de qué nos habla un planeta que está, por ejemplo, ahí o un signo que se encuentra en esa casa. Entonces, nosotros decidimos a través de este proyecto enseñarles, traerles información para que ustedes puedan leer su carta, para que ustedes puedan ir a sacarla y observar qué signo está en cada una de las casas. Después puedo hacerles un tutorial. Ahí, justo en mi canal, está otro tutorial que hizo Belinda, donde les enseña cómo sacar la carta, cómo ubicar las casas, no se lo pierdan. De todos modos, si tienen dudas, ustedes pueden dejar mensajes siempre en los comentarios y se los vamos a estar resolviendo. Y volviendo al tema, decidimos que yo les iba a hablar de la casa 1, Lalo de la casa 2, yo de la 3, Lalo de la 4 y así hasta llegar a la casa 12. Lalo tiene un estilo único, vayan a su canal, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que él haya terminado de subir el video de la casa que le corresponde. Vamos a empezar obviamente con la casa 1, que es el ascendente, pero antes quiero decirles algo muy importante y es que nosotros tenemos un malentendido con el tema del ascendente. Muchas personas me dicen, oye Norma, fíjate que yo soy un sol en Géminis, que les gusta, y tengo un ascendente en Escorpio. Entonces, significa que soy muy Escorpio y yo lo que tengo para decirles es, si eres Géminis, o sea, tienes conciencia, vienes con la energía de Géminis de fábrica, pero veniste a aprender a ser Escorpio. Todo mundo te ve como Escorpio, de hecho tienes la mirada muy profunda, la gente puede decir, mira qué escorpiano que es esta persona, pero en el fondo a esa persona con ascendente en Escorpio le va a costar mucho trabajo encarnar esa energía y les voy a explicar por qué. Porque nosotros en nuestra carta natal tenemos 3 casas de agua. Esas casas de agua funcionan a modo Matrix, que habla de cierta programación. En astrología, esas casas, esas 3 casas de agua, son una especie de Matrix, ¿ok? Es como, son casas tan emocionales, son casas que tienen información de vidas pasadas, son casas que tienen nuestra base emocional, nuestras raíces, que son muy misteriosas. Esas casas son súper misteriosas. Cuando hay planetas ahí, la persona sí o sí tiene capacidades psíquicas. ¿Ven? Esas casas son la casa 4, la casa 8 y la casa 12. El ascendente es la casa 1 y la casa 12 está antes del nacimiento. ¿Qué significa esto? Que en la casa 12 hay información inconsciente de memorias ancestrales, memorias de otras vidas, porque imagínense ustedes que antes de nacer es como que decidimos a qué vamos a venir esta vida. Y el ascendente marca esa misión que nosotros como alma decidimos encarnar. Y por supuesto nos va a costar trabajo. A mí me encanta poner ejemplos, váyanse acostumbrando, yo soy fan de los ejemplos. Piensen que cuando nosotros empezamos a estudiar algo, ¿no? Empezamos con la primaria, bueno, empezamos con el kinder, donde nos enseñan plastilina 1, plastilina 2, ahí hacemos un montón de músculo, como que aprendemos, es muy fácil. Después está la primaria, ahí nos enseñan a sumar, a restar, aprendemos las vocales, aprendemos a leer. Luego está la secundaria y ya va subiendo un poquito el nivel. Y también salimos de ahí sabiendo un montón de cosas y en prepa igual, ¿sí? En la preparatoria. En la preparatoria llega un punto en el que decimos, yo lo que voy a estudiar va a ser, ¿qué les gusta? Medicina, ¿no? Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta de, soy ascendente Escorpio, ¿significa que soy muy Escorpio? Es como si alguien que sale de la preparatoria y decide estudiar medicina, me dice, oye, entonces ¿significa que ya soy médico?
No, significa que estás aquí en esta tierra, en este cuerpo, que encarnaste, tu alma encarna este cuerpo para aprender, empezando por el cuerpo, ¿eh? Nos vemos en el espejo y parecemos Escorpio. Entonces, encarnaste este cuerpo que parece Escorpio para que tú tengas la maestría en Escorpio, no solamente de apariencia, sino que también internamente puedas ejercer esa energía. Y la energía de Escorpio, bueno, todas las energías, cada uno de los signos es complicado, obvio, porque en la casa 12 está un signo anterior que ya hizo músculo. Por ejemplo, imagínense, Escorpio tiene antes a Libra. En la casa 12 va a estar Libra. ¿Qué significa? Que en otras vidas yo ya hice una maestría, yo ya aprendí en lo que significa, por ejemplo, la armonía, conciliar, ser como una especie de árbitro, que todo esté equilibrado, ¿no? Que nada se separe, sino que se llegue a acuerdos para que exista cierta armonía, quedar bien, ser diplomático. Pero si yo tengo en casa 12 Libra, que ya aprendí todo esto, ahora toca aprender lo Escorpio, que lo Escorpio es, esto ya es irreconciliable, tiene que terminar. Esto se tiene que morir, tiene que transformarse y para la energía de Libra, la energía de Escorpio va a ser difícil. De eso vamos a hablar cuando nos toque hablar del ascendente en Escorpio, ¿sí? Entonces quiero que tengan en cuenta esto, porque luego a veces viene la confusión, no entendemos muy bien el ascendente, pero en este video ustedes van a salir expertos en lo que viene siendo el ascendente y además van a tener información más o menos de lo que pasó en otras vidas. No es como que te voy a decir, te llamabas fulanito de tal, te dedicabas a tal cosa, no, pero sí puedes tener más o menos una idea de la energía que tú ya sabes dominar y que seguramente en otras vidas la viviste y que te costó trabajo probablemente, pero hiciste una maestría en ella, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer signo del zodiaco, o sea, con el primer ascendente, que es Aries. Vayan por su café, saquen una pluma, un papelito y vayan anotando para que, y si tienen ahí su carta, tráiganla y vayan checando qué ascendente tienen para que puedan detectar de lo que les estoy platicando. Si eres ascendente en Aries, significa que veniste a aprender del riesgo, de la velocidad y de la iniciativa. ¿Qué pasa? Que cuando naces, tu entorno está lleno de toda esta energía. Por ejemplo, personas que corren un montón de riesgos, personas que van muy rápido, que te dicen, oye, ya haz esto, haz lo otro, hazlo rápido y tú sientes como que la vida te atropella, ¿no? Personas incluso que van en modo guerrero, incluso que pueden ser medio conflictivas, pelean, discuten. Entonces tú empiezas a ver la vida que es un poco agresiva. Así, esa es la percepción de un ascendente en Aries. Luego, cuando les dicen, eres ascendente Aries y tú vas con todo y vas por el riesgo, la gente se que dice, creo que eso es lo que me cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué? Porque toda su programación, o sea, toda la parte de la Matrix que está en las casas que les había comentado, la casa 4, 8 y 12, tiene energía que hace inercia y que no se lleva bien con la energía de Aries. Hay una distancia entre esas energías pasadas y la energía nueva. Por ejemplo, la casa 12 de una persona en Aries va a estar en Piscis. Y eso significa que lo que me sale bien, lo que me hace sentir cómodo, en lo que yo ya hice una maestría y que lo conozco perfectamente bien, es, por ejemplo, quedarme imaginando aventuras en lugar de salir a la aventura. Sueño que corro riesgos en lugar de salir a la vida a correr riesgos. Soy muy empático, muy compasivo, nunca voy a competir porque todos somos uno, uno somos todos. Entonces, siento como que la vida es un poquito confusa, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a salir si vivo la confusión? ¿Cómo voy a salir por un deseo si no sé cuál es mi deseo? Porque a veces no sé si mi deseo es algo que de repente siento y no sé si es mío o es de las personas con las que estoy, ¿ven? Y luego también hay una base emocional que nos habla de ese huevito, esa aldea, ese lugar donde queremos estar con la familia, donde queremos pertenecer. Y generalmente, fíjense, gente, que cuando nosotros estamos en una tribu, en un lugar donde estamos como tipo familia, la competencia no es bien vista, ¿no? Correr riesgos tampoco, porque lo más importante para nosotros cuando está cáncer en la casa 4 es que vamos a necesitar pertenecer. Cualquier cosa que hagamos puede ponernos en riesgo de dejar de pertenecer a esos lugares donde tenemos una identificación,
¿saben? Entonces, esa energía se opone también, o no que se oponga, sino que le causa repelús ser Aries. Es como, no, ¿cómo voy a ir por todo? ¿Cómo voy a dejar de registrar a los demás? Porque Aries lo que tiene es que se autoafirma. ¿Ven? Eso es lo que venimos a aprender con un ascendente Aries, autoafirmarnos, a escucharnos a nosotros. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Ve por tu propio deseo, ponte el traje de guerrero y lánzate a la vida. Entonces, para alguien que está en un lugar, en un entorno donde todos somos familia, donde todos estamos perteneciendo, y eso es tan importante para mí, eso me trae una seguridad emocional, me hace sentir protección. Obviamente no voy a querer salir a la vida, a la aventura, porque eso significaría dejar mis lugares seguros, ¿ok? Luego está la tercera casa, que es la casa 8. Ahí va a estar Escorpio, y eso significa que yo me relaciono con un otro de una manera súper profunda, súper intensa. Es como que me pegoteo ahí con alguien y no puedo abandonar esa parte y yo salirme. Imagínense que es una fusión muy intensa con un otro, y Aries es la autonomía, Aries es la independencia, es salir. Entonces, si yo encarno mi ascendente, esa casa me va a hacer sentir que yo estoy traicionando algo, ¿no? Un pacto que está ahí, que tiene que ver mucho con la lealtad, con estar siempre juntos. Entonces, eso a mí me deja sin autonomía, me deja sin independencia, que es lo que justo está pidiendo nuestro ascendente de lo que aprendamos. Esto significa que estas casas ya están como muy masticadas, o sea, como que toda esa información que les acabo de mencionar ya la conocemos. Y lo que tenemos que hacer ahora es salir, darnos cuenta que venimos con un impulso tremendo, pero que lo vamos a tener que desarrollar en la vida, dejando un poco o quitándonos esa inercia que tenemos con memorias pasadas, con toda esta parte inconsciente que nos lleva a querer seguir en lo mismo, querer seguir en la fusión con los demás, perteneciendo a un lugar familiar y relacionándonos de una manera intensa con los otros. Aries pide independencia, Aries va por su deseo, Aries va rápido, y estas energías que están en las casas de agua, cuando estamos hablando de un ascendente en Aries, son signos introvertidos. Pero Aries, que es nuestro nuevo aprendizaje, va a ser un signo de fuego, y el fuego es explosivo, es extrovertido, va hacia afuera. Así que si eres ascendente en Aries, recuerda que tu tarea o tu misión de vida es aprender de Aries. Es aprender a vivir el presente, a ir por tu deseo, a tener iniciativa, a correr riesgos, a ir rápido también, pero con cuidado igual, ¿no? Pero hacer las cosas de una forma más rápida y no quedarte tanto hacia adentro. Espero que esta información te haya servido y te lleve a percibir tu carta de una forma distinta. Y ahora pasamos al ascendente en Tauro. ¿Cuál va a ser la sensación de un ascendente en Tauro? Una persona con ascendente en Tauro viene a esta vida con la sensación de que la vida no va a la velocidad que necesita. Es decir, que la vida es muy lenta, que la vida es un poco aburrida, como que es muy estable, y además como que hay situaciones que le ponen un freno todo el tiempo. ¿Y esto por qué es? Porque una de las cosas más importantes que viene a aprender es sobre la materialización, todo lo que es material, sobre el dinero, todo lo que se puede tocar, lo que es tangible. Viene a aprender también de estabilidad y viene a aprender de procesos naturales. Todo lo que quiere una persona con ascendente en Tauro va a llevar un proceso, y eso le pone muy nervioso, eso no le gusta. Es como, no, no puedo esperar tanto. Tengo que aprender entonces que la vida no son las cosas ya, en el instante, no. Las cosas van a tomar su tiempo, van a llevar pasitos, van a ir lento, y tiene que aprender a controlar su impaciencia. ¿Y esto por qué es? Porque en las casas de la Matrix o de la programación, o que se resisten a la nueva información, tiene, en primer lugar, casa 12 va a tener a Aries, va a querer que las cosas sean ya, que se den en el instante. Si quiero algo o lo deseo algo, que sea ya. Van a andar en modo muy guerrero, todo lo quiero rápido, voy por mi deseo, pero la vida, que viene siendo el ascendente en Tauro, la energía de Tauro, le va a traer situaciones de mucha restricción. ¿Ven? Entonces,
cuando está Aries en la casa 12 significa que en otras vidas ya hicimos una maestría en Aries, ya sabemos de que las cosas, cómo ingeniárnoslas para que las cosas sean rapidísimo, sean ya. Fíjense que yo conozco muchas personas con ascendente en Tauro que me platican que, por ejemplo, encargan algo en línea y de repente, porque ellos tienen todas las aplicaciones de rastreo de paquetería en sus teléfonos y están checando todo el tiempo si ya va a llegar su pedido. Y luego muchas veces pasa que ese pedido se regresa o que da la vuelta por otros lugares y para ellos es como, es que todo va tan lento, es que, o sea, son tan impacientes que lo que yo siempre les digo es que la vida te está pidiendo paciencia, te está hablando de que todo es un proceso y cuando tú forzas, las cosas parecería como que se ponen más lentas. No es que la vida esté en tu contra, pero tienes que aprender de todo ello. Otra cosa también que tiene la energía de Aries en casa 12 es no valorar el presente. Es como que quiero esto y ahora quiero lo otro y luego lo otro. Entonces, no estoy valorando algo que estoy ganando, que estoy consiguiendo. Por ejemplo, llega el pedido, reciben el paquete y ahora quiero otra cosa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tienen que aprender a valorar? A valorar los recursos también, el dinero. Se les puede ir muy rápido, ¿no? A valorar si ya cumplieron un plan, bueno, disfrútalo, porque eso es Tauro. Tauro es el disfrute, es masticar despacito, es estar escuchando los pajaritos, la música, disfrutar el entorno, pero Aries no sabe mucho de eso porque Aries todo el tiempo va corriendo. Entonces, esas son las cosas que les puede llegar a costar un montón de trabajo a las personas con un ascendente en Tauro y además que en la casa 4, que es su base emocional, está Leo. Cuando Leo está en la casa 4, son personas que fueron tal vez el consentido de la abuelita o de alguien muy importante en la familia y que están acostumbrados a ocupar un lugar central. Entonces, imagínense ustedes un rey o una reina, alguien que tiene esa sensación de ser el rey, que no se le den las cosas inmediatamente. Puede ser difícil, ¿no? Aparte, también otra cosa, como estamos hablando de signos de fuego en las casas donde está la memoria, donde está la Matrix, es mucho ir hacia afuera. Leo lo que hace es irradiar toda su energía y Tauro en el ascendente es una energía que va hacia adentro, es introvertida, es estable, es segura, tranquila, ¿ven? O sea, y los signos de fuego son explosivos, quieren ir ya hacia afuera, quieren mostrarse, ¿ven? Y en la casa 8, por ejemplo, está Sagitario. Y Sagitario es la aventura. Entonces son personas que aman ir, no sé, a un viaje, aman, por ejemplo, tener un montón de entusiasmo, todo va a salir bien, las cosas van a salir súper bien, aunque esté en la casa 8, se ponen como muy intensos en ese sentido. Todas sus creencias les dicen todo tendría que salir bien, tú decreta algo y te va a llegar el pedido inmediatamente, ¿ven? Pero eso va a chocar con la energía de Tauro, que por su naturaleza es muy lenta. Entonces, si tú eres un ascendente en Tauro, date cuenta que lo que vas a tener que hacer es controlar un poquito ese fuego para poder encarnar la tierra, que la tierra es estable, tiene procesos, es tangible, no podemos hacer una cosa ya, se me ocurre una idea y ya va a estar hecha. No, es lo que vienes a aprender. Es difícil, sí. Si las cosas se te frustran, no es una casualidad, es porque es algo que tú tienes que aprender. Y cuando tú empieces a encarnar esa energía de paciencia, de estabilidad, las demás casas van a empezar a funcionar, porque como les digo, es una especie de engranaje que cuando hace un clic, o sea, yo ya puedo encarnar esta energía, todas las demás casas empiezan a funcionar bien. ¿Ven? La vida empieza a ser muchísimo más fácil. Por eso el ascendente es tan importante porque cuando lo encarnamos, por supuesto, la casa 2, la 3, ya ahora sí que por añadidura van a funcionar de manera correcta. Así que espero que esta información que acabas de recibir te sirva y puedas entender personas que tienen un ascendente en Tauro y puedes decir, bueno, con razón son así. O si yo soy ascendente en Tauro, darme cuenta que tengo toda la capacidad de ser una persona tranquila, estable, pero obviamente es un proceso y lo voy a aprender poco a poquito. Y ahora vamos con el ascendente en Géminis.
Si eres ascendente en Géminis, una de las percepciones que tienes en la vida es que hay un montón de cambios, que hay gente que está comunicando todo el tiempo. Por ejemplo, una familia donde todos en la mesa platican un montón, se atropellan las palabras, están como en un gallinero todo el mundo hablando y tú los estás observando. Uno de tus mayores aprendizajes es relacionarte en un inicio con hermanos. Los hermanos son un tema en tu vida, primos, amigos muy cercanos, van a ser como tus desafíos más grandes porque vas a tener que aprender a relacionarte con ellos. Puede ser que sea tu hermano quien hable, ¿no? Y cuando te dicen eres ascendente en Géminis, entonces hablas un montón. No, el que habla es mi hermano, porque es lo que solemos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más le va a costar trabajo y lo que viene a aprender es la comunicación, hacer puentes, intercambios de información. Hay personas en su vida que saben hablar súper bien, entonces, un ascendente en Géminis va a admirar mucho a las personas que se expresan de una manera correcta. El tema de las palabras, el aprendizaje, van a estar muy presentes en su vida. Pero, ¿qué es lo que lo lleva a resistirse a encarnar ese ascendente? Las casas de la memoria ancestral, las casas de la Matrix, las casas de la programación, que son la casa 12, 4 y 8. ¿Por qué? Porque en la casa 12 tiene a Tauro. Entonces, Tauro es una energía de estabilidad, de ir hacia adentro, de quedarme en algo seguro, tranquilo, ir poco a poquito. De hecho, Tauro es una energía que todavía no incluye dentro de sí la comunicación y el intercambio, sino que hace inercia con la materia, con lo que tiene procesos muy, muy lentos. Ahí es donde esta persona se siente cómodo, calladito, observando, disfrutando tal vez de un buen platillo, de una buena bebida y estar viendo cómo todo el mundo está hablando y ellos están ahí como que observando el ambiente donde todo el mundo está platicando, intercambiando información, donde hay chismes, donde hay todo esto. Entonces Tauro se queda así como, bueno, esa es la información que trae un ascendente en Géminis. Y además, la casa 4, que es la base emocional, habla de esa necesidad de hacer las cosas bien, de que todo esté ordenado. Entonces, imagínense el ascendente en Géminis que parecería como un caos, porque todo el mundo informa, todo el mundo habla, y necesito la estabilidad de Tauro, pero también necesito el detalle, el orden de Virgo, porque Virgo está en la casa 4 y eso significa que en tu infancia lo que te hacía sentir seguro era, por ejemplo, tener ordenados tus muñequitos, ¿no? Géminis son los niños que juegan y que avientan la pelota y todo esto, pero cuando está Virgo en la casa 4 ese niño necesita tener todo ordenadito, ser un poco hipermaduro, porque eso también le da mucha seguridad, ser útil, ver los pequeños detalles, incluso pueden ser personas bastante criticonas, ¿no? Es como, uy, estos chismosos, ¿qué están diciendo, no? O sea, esas personas que están afuera es tu propia energía, es lo que la vida te está invitando a hacer, comunicarte, enseñarte a hablar, poder intercambiar información sin tener que ser tan rígido o de no, no voy a decir esto porque no está bien dicho. Esa energía o esa sensación que te va a dar seguridad de todo tiene que estar bien dicho, nunca te va a permitir que salgas a hablar y a expresarte. Incluso puede que en tu casa o en los primeros años hayan profesores, ¿no? Hayan docentes, personas que dan clases y que hay mucha información. Entonces, ¿qué va a ser Virgo? Ver los pequeños detalles, querer aprender todo como que de memoria. Y Géminis es muchísimo más espontáneo, ¿no? Y luego la casa 8 va a estar en Capricornio. Capricornio es una energía de tierra, al igual que Virgo y al igual que Tauro, pero Capricornio es como buscar un objetivo en soledad. Es la cabra que va subiendo la montaña, pero va sola, ¿ven? Va sorteando desafíos, pero solito. Es como ser muy autosuficiente. No necesito de nadie más para lograr todo lo que me propongo y es un camino un poco frío, ¿no? Como que ahí hay mucha frialdad justo por esa soledad, porque tiene la sensación de que todo lo tengo que hacer yo solo, no, no necesito de nadie más. Pero Géminis te dice, sí necesitas socios, necesitas compañeros, necesitas amigos para poder lograr esos objetivos. Y es justo lo que la vida te va a estar enseñando, que a veces tus proyectos se van a quedar truncos, porque a lo mejor necesitabas levantar el teléfono y hablarle a alguien y decirle, oye, échame una mano en tal cosa,
pero la parte capricorniana de la casa 8 dice no. No voy a pedir un favor porque si pido un favor me van a decir que no, mejor solito yo lo puedo hacer. Es la omnipotencia de yo lo puedo hacer completamente solo y eso va a coartar la experiencia de tu ascendente en Géminis. Así que si eres ascendente en Géminis, espero que esta información te sirva un montón y te des cuenta que uno de tus mayores talentos es comunicar, es relacionarte, es investigar, es informarte, pero siempre en relación con los demás. Es tener una colección de información con la que puedas jugar y hacer intercambios para poder lograr todos tus propósitos. Y ahora pasamos al ascendente en Cáncer. Entonces, una persona con un ascendente en Cáncer, lo que va a venir a aprender es de la vulnerabilidad, de la protección, de la seguridad, de la sensibilidad. Su entorno va a estar lleno de personas que cuidan. Por ejemplo, mamá va a ser un tema en la vida de una persona con un ascendente en Cáncer, porque está todo rodeado de cuidado, de nutrición, de sensibilidad, de vulnerabilidad. Y entonces es muy fácil ponernos en el lugar del niño que es eternamente cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere que le cuiden? ¿Quién no quiere que le protejan? ¿No? Aquí se corre el riesgo de tomar el papel de niño eterno. Y lo que en realidad viene a aprender un ascendente en Cáncer es a ser quien cuida, es ser quien es vulnerable, quien entiende la vulnerabilidad de los demás, quien acompaña también a otros en sus tristezas, igual en las alegrías, pero va a tener que tomar ese rol protector, maternal con los demás, que no es lo mismo a que yo esté rodeado de gente que me cuida y después tener que ser yo quien cuida a otras personas. Eso es lo que va a traer este ascendente. Esa va a ser la dificultad con la que se va a encontrar. ¿Por qué? Porque en la casa 12 lo que sucede es que está Géminis, ¿sí? Géminis, al estar en la casa 12, es una energía. ¿Quieres hablar, Tula? Eh, es mi gatita. Ella quiere venir a hablar. Ven, estamos hablando de la casa 12 de Géminis, donde todos queremos hablar, comunicar, racionalizar. Ven, esa es la energía Matrix, es la energía programada que trae un ascendente en Cáncer, que le lleva a no querer entrar en contacto con las emociones. ¿Por qué? Porque Géminis es un signo de aire, es un signo que sale hacia afuera y Cáncer de nuevo es el signo que entra, es el signo vulnerable, sensible. Entonces, es mucho más cómodo racionalizar, ¿no? Pensar, informar, comunicar, ir con amigos, con hermanos, platicar, pero no tomar el rol de mamá, porque eso, por supuesto, que cuesta más trabajo, ¿ven? Entonces, una persona con un ascendente en Cáncer va a tener el aire en las casas de resistencia, en las casas de programación, empezando por Géminis, que va a ser eso, va a ser, yo voy a racionalizarlo todo, uso la mente para no sentir esa vulnerabilidad. Me pone nervioso sentirme tan vulnerable. Luego, su casa 4, que es su base psicológica, su memoria afectiva, va a estar en Libra. Y fíjense que Libra, en la casa 4 es una infancia donde teníamos que quedar bien con los demás, donde nos enseñaron que hay que ser diplomáticos, hay que ser correctos, hay que decir cosas bonitas, llorar y ponernos tristes como que no está bien visto, ¿ven? Entonces ahí nos volvemos a alejar de lo que la vida nos está pidiendo, que es validar las emociones. Libra lo que hace es, bueno, estoy triste, pero voy a poner mi mejor cara porque eso es lo correcto y es lo que me hace sentir seguro. Y además también es entro a lo social. Si algo se pone triste en casa, salgo y socializo con otras personas porque no quiero tocar con esas emociones incómodas. Después, en la casa 8 va a estar Acuario. Y Acuario es conocidísimo por desconectarse emocionalmente para no sentir esa vulnerabilidad en la pancita. Por eso racionaliza un montón. ¿Y qué hace? Se desconecta. Entonces, cada vez que vienen situaciones de familia, tener que cuidar a otras personas, yo me hago el loco, me vado o pienso en mil cosas, se me ocurre alguna idea y salgo corriendo. Por ahí me convierto en un fantasma y ya no estoy, ¿no? Entonces, estos tres signos se solapan entre sí para no encarnar al ascendente. Por eso, el reto que va a tener un ascendente en Cáncer es darse cuenta que sí, es muy importante la inteligencia, la información,
pero que cuando se convierte en desconexión o en me ocupo en mil cosas para no tocar con temas sensibles o vulnerables eh, y salir corriendo, pues ahí ya no estoy ayudando a esa misión de vida que tengo y que mi alma se propuso antes de encarnar. ¿Ven? Entonces, bueno, espero que esta información te sirva y te lleve a ver tu carta desde otra perspectiva. Y ahora pasamos al ascendente en Leo. Una persona con ascendente en Leo viene a aprender del brillo, de mostrar sus talentos, de descubrir su propia identidad y después expresarla. Y esto, por supuesto, va a ser en un principio difícil porque la sensación es que los demás te roban reflectores, que, por ejemplo, tienes al hermano, a la hermana que es el consentido, que es el que tiene reflectores 24/7, un papá súper exitoso, como si la vida te tuviese en la sombra, como si, por ejemplo, todo mundo voltea a ver a otras personas, a otros compañeros, o tener compañeritos que son muy, muy leoninos, ¿no? Que también brillan un montón, pero ¿por qué tenemos eso? Porque la vida nos está enseñando, nos está mostrando personas que saben brillar para que tú aprendas de eso. Y eso te cuesta trabajo, ¿sí? Eso te puede ser al principio muy difícil porque decir mi identidad, si yo, por ejemplo, tengo una memoria ancestral de otras vidas donde yo ya hice músculo en la familia, en la pertenencia, en donde todos tenemos el mismo deseo, ¿no? Donde todos, por el hecho de pertenecer a un clan o a una tribu, lo que nos da identidad es la familia, no la parte individual ni ser alguien singular o único, ¿no? Eso es incómodo para un ascendente en Leo, porque está haciendo mucha inercia con la casa 12 en Cáncer, ahí es donde está Cáncer, donde está la tribu, donde cómo voy a decir que yo soy distinto, porque en el momento en que yo lo diga, pierdo pertenencia con esas personas, con esos grupos que me hacen sentir seguro. ¿Ven? Entonces, esa persona viene de otras vidas donde hubo temas de familia, donde ya fueron expertos en haberse fusionado con grupos, donde todo era como muy familiar, donde nos tratábamos como tíos, como primos, y salir yo y robarme los reflectores no me va a gustar mucho, ¿no? No me va a hacer sentir muy cómodo o muy seguro. Luego, la casa 4 va a estar en Escorpio. Escorpio es una energía muy intensa, muy profunda, pero en casa 4 es sentir que si yo salgo de este lugar conocido, este lugar que me da seguridad, que me da pertenencia también, puede ser peligroso, puede ser amenazante, ¿no? Y además que eso que yo desearía es parte del deseo de todos. Y si salgo de aquí, los voy a estar traicionando también. ¿No? La familia me puede ver como alguien desleal que sale y los abandona. Esa es la sensación, aunque no sea así. Recuerden que estas casas son casas de programación inconsciente que se resisten y nos impiden encarnar esa nueva misión que tenemos en esta vida, que es el ascendente. Después, en tercer lugar está la casa 8 y en la casa 8 tenemos a Piscis. Piscis en la casa 8 es la disolución con lo que es de todos. Es decir, no sé si esto es mío, no sé si esto es de otra persona, porque todos somos de una forma muy intensa, todos pertenecemos y todas las cosas son nuestras. Entonces yo para despegotearme de lo que es realmente mío me va a costar un montón de trabajo. No es imposible, quiero decirles. Yo solamente con este recuento les quiero hacer conscientes de que esas son memorias de programación que tenemos que ir desarmando para poder encarnar el ascendente. No es como, uy, la tienen súper difícil ya, no la hicieron. No, se trata de darme cuenta que tengo esa sensación, que tengo ese malentendido de que si yo salgo a brillar, si yo me paro en el escenario, no voy a estar traicionando a nadie, porque mi ascendente es Leo y me está pidiendo justamente que haga eso, que descubra que yo soy alguien que pertenece a mi familia, pero por el hecho de pertenecer no puedo anular mi identidad. Y Piscis en casa 8 suele anular identidades, ¿no? Es como no sé quién soy realmente y luego a veces también puedo caer en el papel de víctima. Todo mundo me quita el lugar de centro, nadie me lo da, nadie me aplaude, entonces mejor me quedo aquí
sintiéndome a veces muy, muy víctima, quedándome aquí, no sé, junto con todos los demás y no me muevo porque eso puede ser también peligroso, ¿no? Entonces, más vale lo seguro y lo conocido que atreverme a salir, a brillar. Entonces, date cuenta que si tú eres ascendente en Leo, eh, uno de tus mayores talentos que vienes a desarrollar, pero que ya eres porque tú naces con esa energía, es justo eso, es el brillo, es descubrir tu singularidad, tu identidad, esa estrella que eres y que forma parte de esa constelación familiar que tienes, pero que también tiene un talento que es único, ¿no? Y eso, vienes a creértela, a pararte en el escenario sin miedo, porque no es que nadie te va a abandonar. Esa es una trampa del inconsciente, de memorias pasadas que tenemos que nos hacen sentir cómodos y que lo más difícil obviamente va a ser aprender lo nuevo. Así que espero que esta información te sirva para que puedas transitar la vida de una forma muchísimo más fácil y puedas encarnar con mayor facilidad eso a lo que te está convocando la vida. Y ahora pasamos al ascendente en Virgo. Una persona que nace con el ascendente en Virgo es alguien que vino a aprender de precisión, de orden, de administración, de humildad, ser útil y además, lo más importante, vino a aprender que es parte de un sistema y que tiene que ser funcional, que tiene que servir. Entonces, imagínate que cuando esta persona nace en su entorno, hay gente súper útil, súper trabajadora, que administra todo, administra el tiempo, administran el dinero, entonces se puede encontrar con muchas restricciones. Quiero gastar en esto, bueno, no hay dinero, no podemos ahorita gastar en ello. Quiero salir de vacaciones, no, primero tenemos que ahorrar, primero tenemos que ordenar casa. Entonces, eso puede ser como muy frustrante para una persona con un ascendente en Virgo. ¿Por qué? Porque viene de memorias pasadas, de una programación con la que llega a este mundo que tiene que ver con signos de fuego. En primer lugar, en su casa 12 va a tener a Leo. Imagínense, esto habla de que viene de alguna vida donde él era el centro, donde era una especie de rey o de reina a la que se le cumplían todos los deseos. Decía quiero esto y se le daba de inmediato, entonces tampoco sabía mucho de procesos ni de eh, ingeniárselas o servir o tener que trabajar para conseguir lo que quería. No me refiero a que sea una persona floja, sino que todo se le daba por el hecho de ser él, ¿no? No se le negaban las cosas. Entonces, Virgo te viene a enseñar de administrar tiempo, dinero, todo tiene que pasar por un filtro de ver los pequeños detalles para poder lograr lo que se quiere, lo que querría la energía de Leo. Y como en otra vida todo fue muchísimo más fácil, va a costar mucho trabajo encarnar el ascendente en Virgo. Después va a tener en su casa 4 Sagitario, y Sagitario en la casa 4 es el entusiasmo, es la confianza, es todo va a salir bien. También saco un mantra y lo rezo, un decreto, y todo se me tiene que dar por concedido. Y eso también es algo que Virgo te va a decir no, porque primero tienes que ver, checar detalle por detalle. Aparte tienes que ser hipermaduro, o sea, tienes que ver la vida con más seriedad, con más madurez y no lanzarte a la aventura como si no hubiera mañana, ¿no? Eso frustra mucho la parte emocional de la persona también y empieza a ver la vida como algo muy frío, como algo que es duro, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Sagitario confía en que las cosas salen bien y que además es importante siempre estar contentos, siempre estar alegres, ¿no? Ese es uno de las trampas que tienen estas casas de programación. Luego, la casa 8 está en Aries, imagínense. Ahí es, hago mi santa voluntad. O sea, yo voy, que no puedo, pues claro, a ver cómo me las arreglo, pero yo voy por eso que deseo. Eso es Aries. En casa 8 es que me pongo muy intenso en todo eso que estoy pensando, que yo lo quiero ya, lo quiero rápido y si no, puedo sentirme omnipotente y a ver cómo me las ingenio, pero me salgo con la mía, ¿ves? Entonces eso va a chocar con el destino, o sea, con las situaciones de destino que a un ascendente en Virgo le va a traer la vida. Puede ser que me lance y digo, que no se puede. Bueno, déjame me las ingenio y de repente pasa algo que ya no me permitió llevar a cabo mis planes. Y eso es muy frustrante. Entonces, lo que debe de aprender un ascendente en Virgo es eso, administrar el tiempo, a ser servicial, a ser humilde, sobre todo, a servir a los demás, darse cuenta que
tiene una función en esta vida, que no es único y especial como lo diría Leo en Casa 12, que sí está bien la alegría, pero hay que administrar también la alegría y los tiempos, y que todo lo que lleve a cabo tiene que llevar también un orden, no debe de ser caótico, ¿no? Entonces, ese es el gran reto para los ascendentes en Virgo, y espero que esta información te sirva para poder ver tu carta como un GPS que te lleve por buen camino. Y ahora pasamos al ascendente en Libra. Una persona que nace con un ascendente en Libra es alguien que viene a aprender de los vínculos, de las relaciones con un otro, de la justicia, del equilibrio, de la armonía, de la diplomacia. Y entonces una de las cosas con las que más se va a encontrar va a ser que gente que tal vez está en la política, con personas que ganan un concurso de belleza, va a haber mucho arte en el entorno también, la tía que va a las kermeses, los lugares que son sociales, que pertenece a algún club y que siempre está con amigas, o gente que va a la casa. Entonces, son de las cosas con las que se encuentra alguien con un ascendente en Libra. ¿Por qué? Porque tiene que aprender de todo ello, tiene que aprender a socializar. Pero como viene de una casa 12 en Virgo, es decir, con un aprendizaje, con una maestría en el pequeño detalle, en el perfeccionismo, que todo tiene que estar ordenado, que se tiene que ser útil, servicial, humilde, obviamente esa energía le va a chocar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya hizo músculo o esa persona ya hizo músculo en lo que tiene que ver con el servicio, con el trabajo, con la hipermadurez. Entonces, esta es la primera casa que le va a costar un montón de trabajo ir dejando, ir desarmando para poder entregarse al mundo social. Luego, su casa 4 va a estar en Capricornio. Capricornio en la casa 4 nos habla de su base emocional. ¿Y qué significa esto? Significa que desde muy chiquito aprendió de la soledad. Imagínense. Libra está pidiendo ser sociables, relacionarnos, mientras en la casa 4, cuando estaba muy chiquito, se sentía bastante solo. Era como que tenía que rifármela yo solito, tenía que ser yo autosuficiente para sentir que me querían. Si yo logro tal o cual cosa solito, sin pedirle ayuda a nadie, de esa manera me van a querer un montón y voy a ser como parte de la familia, voy a recibir afecto, eso es lo que valoran en mi casa, esa es la idea que trae una persona, esa es su programación de entre más solito pueda yo lograr las cosas, más me van a querer. Entonces no aprendí mucho de ser sociable. Incluso puede ser que en mi casa cuando estaba chiquito haya habido alguna especie de austeridad, ya sea económica o de compañía, y me cuesta mucho trabajo salir y relacionarme con el mundo. Eso se convierte en una especie de inseguridad para mí, ¿ven? Y luego en la casa 8 va a estar Tauro, que ahí también es todo lo que yo he acumulado es mío, ¿no? Porque bastante trabajo me costó, porque yo solito me la rifé, y tener que compartirlo con un otro, tener que llegar a acuerdos equilibrados de justicia, va a ser otro tema que también voy a tener que soltar, porque esa estabilidad, ¿no? De que solamente lo mío es mío y no poder compartirlo de manera justa o equilibrada con los demás, va a ser un tema en la vida de una persona con un ascendente en Libra. Así que si eres ascendente en Libra, tienes que saber que la maestría que veniste a hacer es esa, el equilibrio, la justicia, ser sociable, diplomático, quedar bien, aunque Virgo diga, "Mm, mm, aquí tenemos que ser primero hipermaduros, pero eso de andar socializando y quedar bien no funciona, no es lo que nos va a hacer sentir seguros. Bueno, vas a tener que revisar todos esos malos entendidos que sí, que vienen de otra vida, que es información que nos traen estas casas y nos hablan de lo que viviste en otras vidas, con lo que ya te sientes cómodo, con lo que te sientes seguro, y que lo que te está pidiendo el ascendente es totalmente opuesto, es lo contrario. Bueno, ese es el reto que tienes en esta vida. Espero que esta información te sirva y te ayude como un GPS a poder transitarla con muchísimo más facilidad. Y ahora vamos con el ascendente en Escorpio. Una persona que nace con ascendente Escorpio vino a hacer una maestría que tiene que ver con la transformación, con la intensidad,
con los finales, con la muerte, pero no la muerte, o sea, literal, puede ser literal, pero también en algún sentido cosas que terminan, ¿sí? Que son irreconciliables, que se tienen que confrontar y muchas veces destruir para que haya un nuevo inicio. Esa es la energía de Escorpio. Es una energía a la que todos los seres humanos como que repelemos un poquito porque obvio es dolorosa. Nosotros quisiéramos ser eternos, que todo estuviera perfecto. Esa es vamos a decir, como una idealización que tenemos, y la energía de Escorpio viene y choca o rompe esos idealismos. Entonces, cuando alguien nace con un ascendente en Escorpio, pues de hecho, desde que nace, muchos niños vienen con el cordón en el cuello, ¿no? O la mamá tuvo problemas al momento de dar a luz, o alguien en la familia muere también, o se pasa por una crisis dolorosa. Es lo que le espera, es el entorno que tiene ese niño ante sí. ¿Por qué? Porque tiene que aprender que la muerte o los finales son parte de la vida. Y le va a costar mucho trabajo, obvio, porque en la casa 12 tiene a Libra. Y Libra lo que hace es conciliar, es equilibrar, es llegar a acuerdos para que las cosas no se destruyan. Pero justo el ascendente en Escorpio te dice eso que estás queriendo equilibrar, que quieres tener con armonía, va a llegar un punto en el que va a terminar. Esa es la vida, ¿no? La vida un día llega y termina y eso a los seres humanos nos cuesta mucho, como les decía. Entonces, una persona con ascendente Escorpio, ¿qué pasa? Pues que es experta en conciliar, es el referee. Imagínense, ve a los papás pelearse, un ascendente en Escorpio, ve que los papás entran en conflicto y como él es experto en la conciliación, generalmente suele hacerla del árbitro en la familia, ¿no? Se pelean en casa hermanos, hermanas, y va a ser el que va a estar conciliando todo el tiempo porque hace inercia con esa energía. Va a querer que todo esté bien, que todo sea armónico, que no haya conflicto, porque el conflicto justo es la parte opuesta a lo que Libra está buscando, que es la armonía. Es experta esta persona en poder reconciliar, pero cuando llega a esta vida y se encuentra con situaciones que son irreconciliables, es cuando le cuesta trabajo que esa conciliación se esté llevando a cabo. ¿Se puede ver? Entonces, imagínense, va a tener tarde que temprano que enseñarse incluso a confrontar situaciones injustas. Porque luego Libra dices que esto es lo justo, sí, pero a veces, imagínense que hay un problema y lo están tratando injustamente, pero para no entrar en conflicto, hago como que no pasa nada, no me defiendo, no digo nada para no entrar en conflicto y en la medida en que más me escabullo y más busco armonía, la vida me va a seguir trayendo situaciones donde voy a tener que sacar esa casta y poder decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Te voy a poner un límite, si no, la vida a través de situaciones nos va a estar trayendo límites a nosotros mismos. Ese es el primer terreno de la vida, que es donde está esa memoria inconsciente de otras vidas, donde fuimos expertos en conciliar, que como se dice es un diplomático en Suiza, pero la vida es un país en guerra, ¿no? Es donde la lucha y el odio puede ser que estén constantemente en el entorno y esa persona ahí es donde va a tener que aplicar esa maestría de darse cuenta que hay cosas que no se van a reconciliar es aceptar esa parte de la vida. Luego, la casa 4 va a estar en Acuario. Y Acuario en la casa 4 también tiene algo muy curioso, porque Acuario en la casa 4 es nuestra base emocional, la casa 4 y Acuario es la desconexión emocional. ¿Se fijan? Es de chiquito haber sentido que de repente estaba mamá, de repente no estaba, había mucha intermitencia de afecto y eso para un niño puede llegar a ser un poco doloroso, ¿no? Puede llegar a ser difícil. ¿Y qué hago? ¿Qué aprende a ser un niño con un ascendente en Escorpio teniendo Acuario en casa 4? Eh, Desconecto las emociones, no las dejo pasar a la pancita, no las siento porque pueden llegar a ser muy dolorosas y como las casas de resistencia o las casas donde se encuentra esta matrix o esta programación son de aire y el aire tiene que ver con el pensamiento, con la racionalidad. ¿No? Con la relación, con el vínculo, con que todo esté bien, que esté como muy polite. Entonces, no queremos ir a la parte intensa. Y cuando está Acuario en la casa 4 no me
aferro a ninguna relación, no soy vulnerable. Entonces, Acuario en la casa 4 me lleva a no encariñarme tanto, ¿no? A proteger esa vulnerabilidad como desconectándome, porque a lo mejor de chiquito yo me encariñaba de una amiguita en la escuela y resulta que esa amiguita de repente ya no estaba, se cambiaba de casa, se la llevaban los papás y ahí vamos aprendiendo que en la vida las cosas no duran para siempre y para evitar el dolor mejor me desconecto emocionalmente. Cuando el ascendente nos está pidiendo que sintamos en lo profundo a veces ese dolor, podamos aprender a manejarlo para después ser nosotros personas que orientemos a otros y nos hagamos expertos en el dolor y poder acompañar a otras personas en su propio dolor. Lo que queremos hacer es desconexión en la casa 4. Entonces, una persona con Acuario en 4 es alguien que mejor, no sé, puede ser un experto en dar consejos, pero todo lo ve como a través de una vitrina, como yo no me voy a meter tanto en el tema del dolor porque no lo sé sostener. Desde chiquito no aprendí a hacerlo. Entonces soy como más de gostear, de repente no estoy, o veo que la cosa se pone dura o hay un compromiso importante y mejor salgo corriendo de ahí. Luego, la casa 8 está en Géminis. Géminis busca explicaciones. Cuando la cosa se pone dura, cuando llega el conflicto de ese ascendente en Escorpio, ¿qué hago? Sábelo todo, ¿no? No, bueno, esto pasa por tal cosa y entonces en lugar de entrar en contacto con el dolor o con las emociones incómodas, me pongo a dar explicaciones. Bueno, si sucedió es por esto y es que una vez también a una amiga mía le pasó y mira, a mí también una vez me pasó tal cosa, pero yo libré el golpe de tal forma, entonces se ponen a informarse o simplemente se disocian también, ¿no? Es una forma de no entrar en contacto con esas emociones tan incómodas que nos trae la energía de Escorpio a todos los seres humanos. Pero cuando está en el ascendente, es comprensible que sea más difícil de encarnar esta energía. Cuando una persona con un ascendente en Escorpio logra encarnar la energía, se vuelve un experto en transiciones, en transformaciones, en acompañamiento, pueden ser excelentes psicólogos. Entonces, en la medida que vayan aceptando que la vida tiene finales, que la vida tiene situaciones que son irreconciliables, es como estas personas van a poder transitar la vida usando todas las herramientas que vinieron a encarnar. Así que espero que si eres ascendente en Escorpio, esta energía te sirva para darte cuenta que tienes herramientas poderosísimas. Y ahora pasamos al ascendente en Sagitario. Las personas que nacieron con ascendente en Sagitario son personas que vinieron a aprender de la confianza, de la expansión, del sentido de la vida, a tener una nueva visión de lo que es la vida. Entonces, es muy probable que se encuentren como primeras escenas de vida personas que están en el extranjero, personas que confían mucho en la vida, personas muy religiosas, por ejemplo, que tienen una fe a prueba de fuego, que se aventuran con toda la confianza del mundo y eso puede ser un poco disruptivo. ¿Por qué? Porque venimos de una casa 12 en Escorpio, es decir, la información que tenemos de vidas pasadas tiene que ver con la energía de Escorpio, energía de pérdidas, energía de desconfianza, la vida es un peligro, es amenazante, ¿no? La vida es dolorosa, tiene finales, tiene rupturas, tiene conflictos y eso es lo que evita que una persona encarne la energía en Sagitario que confía, que encuentra un sentido. Fíjense qué bonito. El propósito de un ascendente en Sagitario es encontrarle un sentido incluso al dolor que puede traer como memoria de otras vidas la persona por su casa 12 en Escorpio. La casa 12 en Escorpio nos lleva a pensar que en todos lados hay gato encerrado y cuando nos encontramos en el entorno con personas súper optimistas, es como decir, uy, o sea, date cuenta que la vida es dura y que es peligrosa y tú estás ahí confiando, entonces eso suele chocar con la memoria que tenemos de otras vidas. Después, en la casa 4 tenemos a Piscis. Fíjense, Sagitario pide ir a la aventura con entusiasmo, pero que sea una experiencia real, ¿no? Que se viva, o sea, con el cuerpo. Pero Piscis en la casa 4 habla de una base emocional que en la infancia nos llevaba a crear mundos imaginarios, idealistas, pero que se quedaban ahí en esa burbujita
Era el niño que ante un problema o ante una situación difícil en la casa con papá o mamá, se iba a su habitación, se quedaba viendo al techo e imaginaba mil aventuras, mil mundos de fantasías que lo alejan mucho de la experiencia real que el ascendente en Sagitario nos está pidiendo. Porque Sagitario pide que realmente vayamos hacia a una aventura, pero que sea real, que no sea imaginaria como la que está pidiendo Piscis en la casa 4 o la que nos lleva a sentir seguridad y protección, ¿sí? Esa burbujita que no es parte de esta realidad. Y luego la casa 8 está en Cáncer. Y ahí es cuando la cosa se pone más dura, porque la casa 8 en Cáncer significa que nosotros sentimos una seguridad intensa, profunda al estar en familia. Ahí se multiplica la sensación de que el mundo es peligroso. O sea, si yo salgo de mi lugar de pertenencia, de mi lugar de protección o de seguridad, lo que está afuera puede ser muy peligroso. Imagínense un ascendente en Sagitario que la vida le va a estar trayendo situaciones de tratar con personas extranjeras, de viajar incluso, de confiar plenamente en la vida, de encontrarle un sentido a las cosas. Alguien con Cáncer en casa 8 va a decir, si yo salgo de aquí, al rato ya no voy a pertenecer a mi familia, aquí es muchísimo más seguro quedarme, aquí es donde encuentro ese afecto seguro, pero si yo salgo y me aventuro y me voy como el héroe que sale y que emprende mil batallas o mil experiencias o mil aventuras, estoy saliendo de mi lugar seguro. Y eso es otro factor que nos lleva a que se nos dificulte encarnar este ascendente en Sagitario. Tener un ascendente en Sagitario es hermoso porque miren, ya está de otras vidas toda la experiencia vulnerable de haber conocido el dolor, de haberme escapado de la realidad porque la realidad era muy dura y me metía en mundos imaginarios, porque tanto es el miedo a veces que mejor prefiero montarme un cuento de hadas que vivir la vida, que es lo que pide Sagitario, y de quedarme en casa y en lo conocido nada más. Entonces, si yo ya tengo toda esta experiencia, de lo muy vulnerable, lo muy sensible, lo muy intenso, lo muy doloroso, que es casa 12, Sagitario me va a ser un experto en ser un guía, en acompañar a las personas también y enseñarles que siempre que viene una situación muy dolorosa, siempre va a brillar el sol, que las cosas siempre van a cambiar, que además todo lo doloroso tiene un sentido y que mientras más oscuro esté, significa que más pronto va a amanecer. Esas son frases súper sagitarianas con las que un ascendente Sagitario puede acompañar a personas que estén pasando por crisis muy duras. Porque un ascendente en Sagitario conoce el dolor, conoce la vulnerabilidad, pero cuando encarna su ascendente, aprende a ser un guía, a llevarles optimismo a la vida de los demás y además a darle un sentido al dolor y a todo lo que nos tiene con esa inercia de no emprender una aventura en esta vida que es tan hermosa. Así que espero que si eres ascendente en Sagitario puedas encarnarlo sin miedo y con la plena seguridad de que vas a ser un excelente guía y que vas a aprender esa gran maestría de que todo en esta vida tiene un sentido. Vamos ahora con el ascendente en Capricornio. Las personas que nacieron con ascendente en Capricornio vinieron a esta vida a aprender de esfuerzo, de responsabilidad y de autosuficiencia. Los primeros escenarios que va a vivir una persona con ascendente en Capricornio van a ser los límites. Es como que la vida es muy dura, como que tengo que responsabilizarme de cosas que me cuestan un montón de trabajo y sobre todo que cuando estamos chiquitos nos encontramos con un entorno donde todo mundo es hiper responsable, hiper maduro, hace un montón de esfuerzos, hay cierta austeridad, cierta frialdad en la vida, es como que nos pincha el balón donde veníamos con un entusiasmo tremendo de la casa 12, porque la casa 12 está en Sagitario, recuerden, la casa 12 trae memorias de vidas pasadas y eso significa que probablemente las personas con ascendente en Capricornio vienen de una vida donde hubo mucha fe, temas religiosos, donde el simple hecho de orar, no sé, un buen decreto es confiar en que las cosas se van a dar, pero cuando venimos de esta energía nos encontramos con una realidad
que no obedece a todo ese entusiasmo, a toda esa confianza, a toda esa fe con la que nosotros llegamos. Entonces, puede llegar a ser difícil a una persona que viene y se encuentra con límites, con responsabilidades. Desde muy chiquito, tal vez tener que cuidar de otras personas, de hermanitos, o tener que cumplir con un montón de esfuerzo para lograr lo que se nos está exigiendo en el afuera. Muchas personas de autoridad puede ser que estén también dentro de esos escenarios que se van presentando en el entorno o de situaciones que vienen a modo de destino, de tener que cumplir con papeleos, con administración, con instituciones. Son cosas como muy frías, ¿ven? Entonces, eso puede ser así como, uy, un golpe a la confianza, a la fe, al entusiasmo con el que llega una persona, porque eso es lo que trae la persona de otra vida. Ahora, en la casa 4 está Aries. Y Aries en la casa 4 tiene mucho que ver con el no me invadas. Desde chiquitos era como aprender que teníamos una mamá mandona, que te decía, haz esto, haz la tarea, haz lo otro, y ese niñito era como defenderse todo el tiempo de esa autoridad, no me digas lo que tengo que hacer, yo quiero las cosas ya, y si no las tengo ya, armo un berrinche desatado, y son esos niños que gritaban porque las cosas las querían en ese instante. Recuerden que estas casas de resistencia, donde está la Matrix, donde está la programación, son de fuego. Y es como ya, lo quiero ya y salgo y lo expreso. Y cuando tenemos un ascendente en Capricornio que nos dice, espérate poquito, todo tiene un proceso, hay autoridades, hay figuras jerárquicas que primero tienen que aprobar tal cosa, un niño se va a poner súper mal, súper loco, ¿no? Es un berrinchazo y va a salir a pelear con quien sea, incluso con aquellas autoridades. Entonces, ahí es una resistencia también para entender que la vida tiene un orden, ¿no? Que es fría, puede ser, y que tiene que ser autosuficiente. No es dame lo que yo quiero, sino gánatelo. Entonces, eso es otra de las cosas que hacen resistencia para que la persona encarne su ascendente en Capricornio. Luego está la casa 8 en Leo, que trae una sensación o una necesidad de ser un centro, una necesidad muy poderosa, muy intensa de ser una persona totalmente independiente, que no pertenece a ninguna organización, sino que yo soy un centro, que debería tal vez, imagínense, llegar a una institución de gobierno y que me den el pase directo porque yo soy yo, ¿no? Porque yo por el hecho de haber nacido no tengo que hacer filas. Entonces eso es el ego en todo su esplendor. El ego se vuelve una especie de manipulación, de control, de potencia. Y eso también nos aleja mucho de la posibilidad de encarnar este ascendente que nos habla de que hay jerarquías y de que hay también que escalar para poder lograr los objetivos. No por el hecho de haber nacido siendo nosotros, se nos va a dar todo en automático. ¿Se fijan? Entonces, estas casas que están en fuego, que tienen mucho deseo, que tienen mucho entusiasmo, que traen esta memoria de otras vidas, de confianza, de fe, se van a encontrar con una realidad muy dura. Pero esto no es malo. Esto está buenísimo porque vamos a aprender que la vida es parte de una realidad que a veces no cumple con todas las expectativas que tenemos, ¿ven? Entonces, este signo de Capricornio en el ascendente nos lleva a madurar un montón, incluso a encarnar esa autoridad, pero para ser una autoridad tenemos que ser responsables también. Por eso el ascendente en Capricornio nos habla de responsabilidad y de autosuficiencia. Así que si eres ascendente en Capricornio, yo sé que te debe de costar un montón la vida, que la vida no es lo que esperábamos, que es fría, que es dura, y que a veces se va en soledad. Uno tiene que irse la rifando solito, pero a final de cuentas se logra aprender muchísimo. A través del dolor, sí, por supuesto, porque va a doler encarnar este ascendente, pero te deja un regalo enorme, que es ser capaz de lograr muchísimas cosas a través del esfuerzo. Así que espero que esta información te sirva como un GPS para poder transitar la vida con este ascendente. Y ahora le toca el turno al ascendente en Acuario. Las personas que nacieron con un ascendente Acuario vinieron a aprender de la maestría de encarnar lo nuevo, lo raro, lo original, y se encuentran con escenarios de lo más novedosos. Por ejemplo, personas que no son como muy normales, ¿no? Puede ser la tía loca,
la persona que se viste raro, que actúa distinto, que hace lo que se le pega la gana, personas súper rebeldes, muchos cambios también en su vida, cambios de escuela, cambios de casa, o puede ser que vean la vida como algo súper disruptivo, que los pone bastante nerviosos. ¿Por qué? Porque la casa 12 en Capricornio es una casa que nos habla del deber ser, que nos habla de la responsabilidad, que nos habla de ser autosuficientes, ser personas intachables, lograr objetivos que son reales, nos habla de una realidad, y cuando nos encontramos con escenarios acuarianos es como algo fuera de lo común, algo que es original, que es nuevo, que es rompedor y que choca un montón con la energía de Capricornio. Capricornio tiene, vamos a decir, reglas, ¿no? Que se rompen con lo acuariano. Entonces las personas con un ascendente en acuario en un principio van a ver a todas estas personas como gente que está loca, que son raros, pero nos están mostrando algo que es muy importante y que tiene que ver con la flexibilidad, que tiene que ver con la creatividad, con romper esa rigidez con la que venimos de vidas pasadas. Porque además, en la casa 4 que nos habla también de la infancia, tenemos a Tauro. Y Tauro en la casa 4 habla de una estabilidad muy necesaria para sentirnos seguros. Es decir, cuando tenemos a Tauro en la casa 4 significa que en la infancia, los primeros cuidados que tuvimos de mamá o de las personas que nos dieron seguridad y protección, había mucho todo el tema material. Por ejemplo, economía, comida, cosas que nos llevaban a una estabilidad que nos hacían tener una inercia de donde no nos queríamos mover, donde todo era seguro, donde cualquier cambio era una amenaza, ¿sí? Sí, y nosotros estábamos bien con la comidita, con las cosas materiales, con dinero, por ejemplo, recursos, algún cambio era como, significaba como que todo se iba a terminar, ¿no? Entonces eso nos hace un poco miedosos. Yo quisiera que todo esto estuviera estable siempre, que nunca cambiara, pero justo el ascendente es Acuario y nos está diciendo que tenemos que aprender que en la vida todo cambia menos el cambio. El cambio es constante y es algo que tiene que aprender un ascendente en Acuario. Soltar esa inercia de lo seguro, de que la protección o el amor o el afecto van a venir cuando hay estabilidad. Y si no hay estabilidad, nos sentimos totalmente desprotegidos. Entonces hay que trabajar con eso. Luego, la casa 8 está en Virgo. Aquí tenemos que aprender que no podemos ordenarlo todo porque la vida nos trae situaciones de cambio donde todo aquello que ordenábamos de forma tan intensa, donde éramos tan perfeccionistas o somos tan perfeccionistas cuando alguien tiene un ascendente en Acuario, es una persona que quiere que todo esté completamente ordenado, fijarse en todos los pequeños detalles, etiquetarlo todo, juzgarlo todo, o ser muy críticos también con todo lo que sea disruptivo, entonces no, yo mejor ordeno, etiqueto, almaceno, todo en mi vida tiene que estar completamente perfecto. Imagínense, llega un golpe acuariano y nos va a desordenar la vida. Entonces ahí puede entrar una crisis bastante profunda de, uy, o sea, ya pasó este cambio, o sea, ya viene este cambio, se me va a caer todo el castillo que yo había logrado, todo ese ascenso que logré de mi casa 12 para ser una persona intachable viene y me da en la torre. Ahora, si me está pidiendo la vida que yo sea acuariana, que yo sea disruptiva, original, que haga cosas nuevas, puede ser bastante difícil para el ascendente en acuario, porque recuerden que en la casa 12 va a haber mucha preocupación por cumplir con el deber, por ser responsables. Y luego viene mucho el, no, no lo voy a hacer porque ¿qué va a decir la gente? Van a decir que estoy loca, ¿no? Es como que todo mundo en el afuera están locos, pero si yo hago algo creativo, van a decir que estoy loca. Entonces tengo que seguir dentro de este sistema tan rígido y no aceptar lo que la vida me está proponiendo, que es ser única, ser original, desarrollar mis talentos que son genuinos y romper un poquito con lo que me dicen que tengo que ser, con todo lo que aprendí que era el deber ser, porque en vidas pasadas fui una persona a lo mejor bastante rígida, a lo mejor bastante formal, bastante responsable, pero la vida me está pidiendo que me suelte un poquito, que sea más flexible y que lleve a cabo todos mis talentos sin miedo al que dirán. Entonces, si eres un ascendente en Capricornio, espero que esta información te sirva para que te
desrigidices un poquito, para que sueltes y para que te des cuenta que toda esa creatividad que te trae la vida a través de los cambios es para que tú puedas encarnar esa originalidad y le saques provecho a la vida. Y ahora pasamos al último signo, que es Piscis, al ascendente en Piscis. Y aquí vamos a ver que la cosa se pone un poquito tensa porque es difícil de explicar siempre a Piscis, pero van a ver que ahorita lo vamos a comprender de inmediato gracias a las casas de resistencia. Fíjense que Piscis es una energía, tienen que saber lo que es Piscis para poder entender lo que es el ascendente en Piscis. Piscis es una energía que no es parte de esta realidad, ¿sí? Piscis es la conexión con un todo, es de donde todos venimos, es la casa 12, justo. La casa 12 se deriva de la energía de Piscis, que es ese lugar de donde venimos, es la fuente, es la gran madre, es lo que no se puede explicar con palabras, pero que muchas veces cuando nos sentimos muy tristes con esta realidad que puede llegar a ser muy dura, solemos ir a mundos de fantasía o cuando dormimos, los sueños, ese momento donde estamos dormidos, es pisciano. ¿Ven? Es escapar de la realidad, eso es Piscis. Entonces, imagínense una persona que nace con un ascendente en Piscis, está convocado a registrar esa antena de altísima sensibilidad con la que nace. Es una persona que nace sintiéndolo todo, cualquier cosa, llegar a un lugar y sentir lo que están sintiendo todos. Y para una persona chiquita, un niñito que nace con con ese radar tan sensible, va a empezar desde un principio a registrar los estados de ánimo de todas las personas que le rodean. Eso puede llegar a ser muy abrumador. Y con la información que viene de otras vidas, o sea, en su casa 12 que tiene Acuario, es insostenible, porque Acuario lo que hace es desconectarse inmediatamente y buscar todo lo que sea lógico, toda la parte científica. Acuario rige a la ciencia. Son las personas que siempre descubren cosas distintas, cosas novedosas y están muy instalados en la parte racional. Entonces, alguien que llega con un ascendente en Piscis, lo que va a hacer es confundirse. Yo no sé qué estoy sintiendo, me siento muy abrumado. Incluso en la familia no saben quién es papá de quién, cómo está que el abuelito es papá de mi papá, entonces quién, o sea, es una confusión tremenda. Puede que vivan en casas donde vivan muy cerca otros familiares y no saben bien quién es el papá del primito o mi papá dónde está, o sea, es mucha confusión, es mucha confusión. ¿Por qué está la confusión? Porque desde un principio, como es tanta la energía que siente ese niño desde que nace, lo primero que va a ser hacer una inercia tremenda con lo acuariano. Me desconecto, no entiendo. Entonces Piscis tiene mucho la evasión también. Son los niños, fíjense bien, que desde chiquitos perciben cosas sutiles en el ambiente. ¿Qué es lo sutil en el ambiente? Es ver presencias que no están encarnadas, que no son parte de la realidad, pero que ellos las pueden ver y van con los papás, ¿no? Porque se van a encontrar también con todo esto. O sea, fíjense que el mismo entorno, cuando yo les hablaba en los otros ascendentes de que el entorno va a estar bañado de la energía del ascendente, aquí pasa como que muy distinto, porque si bien el niño va a registrar en el entorno todo este cúmulo de sensaciones, de presencias, las personas, papás, hermanitos, primitos, los primeros seres con los que entra en contacto, toman mucho el papel de las casas de resistencia, porque si no el niño se pierde en el caos. Así funciona este ascendente. Este ascendente es muy peculiar. Entonces, para ponerles un ejemplo y se puede entender, un niño que nace con un ascendente en Piscis desde muy chiquito, aparte se les olvida, ¿eh? Porque yo tengo muchas personas con ascendente en Piscis que no se acuerdan de la infancia, pero pasaba que el niño veía, no sé, una presencia, lo que le llamamos comúnmente fantasma, iba con los papás y le decía, oye, papá, ¿qué es lo que está ahí? Entonces el papá lo primero que hacía era, pum, me desconecto, el papá toma el rol de la casa 12 en Acuario, bloqueo el miedo y le digo, no es nada. Todo tiene una explicación, ¿no? Piensa que a lo mejor es algo creativo, ¿no? Acuariano. Piensa que a lo mejor es la sábana que está ahí colgada, no, no era nada malo.
Entonces el niño se empieza a desconectar de todo ese tipo de sensaciones. ¿Por qué? Porque viene de vidas también donde la lógica y la racionalidad era lo que había desarrollado y había hecho una maestría en ello. Luego tiene Géminis en la casa 4, que ahí es donde está el papá diciéndole, tienes que ser inteligente, no puedes pensar en estas cosas, pon atención, él es tu abuelito, o sea, se obliga o se le forza al niño por destino, no es culpa de nadie, porque aquí también puede venir la victimización, no es que mis papás me bloquearon, no, es que tu matriz de resistencia, tu programación, la encarnaron las personas que estaban en tu entorno para darte una explicación ante lo inexplicable. O sea, es un ascendente muy difícil. Son personas que podrían ser casi casi que mediums, pero de muy chiquitos encontraron explicaciones lógicas y aprendieron en Casa 4 con Géminis que ser inteligente era digno de afecto. O sea, siendo inteligentes y teniendo explicaciones para todo, explicaciones lógicas y racionales, y explicaciones inteligentes, les hacía ganarse el afecto de los papás. Era como decir, pensé que era un fantasma, pero no, los fantasmas no existen, papá. Exacto, no existen, bravo, eres muy inteligente. Entonces ahí el niño sentía inmediatamente que estaba siendo aceptado por la familia, que pertenecía y que valía un montón. ¿Ven? Luego, la casa 8 va a estar en Libra y también nos remite a la necesidad de relacionarnos con una persona de verdad, con un otro, no con un montón de cosas, no con un caos. Porque una persona con un ascendente en Piscis nace para fundirse, para fusionarse con el todo, con cosas que les digo que son de esta realidad y que tampoco son de la realidad. El poder conectarse con el Akasha, no sé cómo le quieran llamar ustedes, con ese Wi-Fi esotérico, era relacionarse, fundirse, perder esos límites del cuerpo, de lo que soy yo, de mi propia identidad, con un todo, sentir lo que siente todo el mundo. Entonces, cuando Libra está en la casa 8, es necesito de manera muy intensa relacionarme con un otro, pero con un otro de verdad, con una persona de carne y hueso, con socios reales y desconectarme de ese caos que me está invitando la vida a habitar. Ahora, ¿tendremos que habitarlo? No, pero se trata no habitarlo en el modo de perderme en el caos, sino darme cuenta que tengo una sensibilidad extrema, que tengo capacidades increíbles de poder ser súper compasivo con los demás, ser muy empático, pero que sí es muy importante tener los pies en la tierra, pero no confundir tener los pies en la tierra con querer racionalizarlo todo y desconectarme de mis emociones, porque eso tarde que temprano me va a llevar a una angustia tremenda, a vivir ansiedad cuando soy mayor, cuando ya somos adultos. Es como, uy, no sé qué me pasa, pero es que yo por más que racionalizo, por más que entiendo las cosas o soy una persona muy inteligente, algo dentro de mí está ahí como huyendo, como pidiendo ser sentido, ¿sí? Ser corporalizado. Entonces es muy importante cuando una persona es ascendente en Piscis darse cuenta que tiene esa capacidad, que nació con ese radar ultrasensible y que puede desarrollar grandes dones, pero siempre con los pies en la tierra, sin bloquear totalmente la parte emocional o sensible. Entonces, si eres un ascendente en Piscis, te entiendo, debe ser difícil incluso haber bloqueado situaciones de muy niño, emociones, porque era un montón. Pero ahora que eres adulto, puedes hacerlo consciente y puedes abrazar esas capacidades psíquicas que tienes, que son dones a final de cuentas, y que entre más pronto te des cuenta que naciste con ese don, más fácil va a ser transitar esta vida. Así que espero que esta información te ayude un montón. Y hasta aquí llegamos con los 12 ascendentes astrológicos. Si esta información te gusta, regálame un like, compártelo con tus seres queridos y visita el canal de Lalo Sandoval. Aquí te voy a dejar el link abajo para que te suscribas y le actives ahí la campanita para que te llegue la notificación de cuando Lalo haya subido el video de la casa 2, porque lo que sigue es la casa 2. Ahí Lalo les va a explicar signo por signo lo que significa estar en la casa 2, por ejemplo, Aries en 2, Tauro en 2, y puedas ir conociendo más de tu carta. Esto te va a servir muchísimo. Cualquier duda,
déjala en comentarios. Si te gustaría aprender astrología también, déjalo también en comentarios si podemos armar un curso en una de esas. Próximamente vamos a estar haciendo un live por si tienes dudas, ahí vamos a platicar con ustedes para resolverlas. Después vamos a ver planetas en casas y así nos vamos a ir hasta que tú logres leer por ti mismo tu carta natal. Gracias por haberme acompañado. Les mando un beso a todos. Les quiero un montón y nos estamos viendo en un próximo episodio.